¿Una El qué? único. Una pantalla. No, no se ven, ya se vio, Ya. ya se ve. Sí. Bueno, entonces estamos aquí en el excedente del consumidor, ¿verdad? Entonces nos habíamos quedado en determinar cuál era el excedente del consumidor cuando disminuía el precio de P3 a P2. El primer caso que vimos es cuando está definido un precio, pues es todo lo que está en la parte superior del precio y su proyección sobre la línea de demanda, que es ese triángulo que vemos ahí en azul, ¿no? Ese es el primer caso. El segundo caso, bueno, la segunda situación es cuando tenemos una reducción de precios. Es establecido P3 y hay una reducción hacia P2. En ese caso, les decía que tenemos que separar los consumidores existentes, y esos son los que a P3 ya consumían y son, en este caso, Q3, de los nuevos consumidores, que es las personas que se iban a agregar entre de Q2 hacia, bueno, la diferencia entre Q2 y Q3, ¿no? Es este número de usuarios. Entonces, el excedente del consumidor para los que ya consumían antes, ¿cuál sería? Estamos hablando de Q3. Si lo pueden ver, ¿cuál sería? ¿O de dónde a dónde sería? Para este usuario, el primero, el de mayor disponibilidad a pagar, que está más pegado al cero, este usuario, ¿cuál sería su excedente del consumidor? Considerando que ya paga P3. Todo el triángulo azul. No, eso es para cuando es en una situación donde ya se define un precio y va a haber un número de consumidores que es Q3, y en ese caso es el triángulo azul que está en el lado derecho, que estoy aquí señalando, ¿no? Sí. Yo lo que les pregunto es de P3 hacia P2. Ujú. Este primer usuario, ¿cuál es su excedente del consumidor en ese momento? La distancia que hay de P2 a P3. Ok, sí, esta, ¿no? Exacto. Porque ellos ya pagaban P3 y les vamos a reducir a P2, entonces se van a ahorrar esto. ¿Sí? Suponiendo que estamos partiendo de P3, hay una reducción porque el excedente del consumidor a P3 o hasta P3 es todo esto que vimos acá. Ahora hay una reducción adicional a P2. Entonces, ese usuario pues va a tener como excedente la diferencia de P3 a P2. ¿Sí? El siguiente igual, el siguiente igual, el siguiente igual, todo esto. Que hasta llegar aquí al último, justo el que está dispuesto a pagar P3, está dentro de este grupo, ¿no? ¿Sí? El que está dispuesto a pagar P3 menos 1 ya no está en este grupo, sería el usuario que vendría a consumir el primero del grupo entre Q2 y Q3, que está dispuesto a pagar P3 menos 1. Es decir, este sí compra y sería este, ¿no? En este caso, su excedente del consumidor sería muy similar al de el último, al de Q3, pero no sería igual, es ligeramente inferior, ¿no? Ustedes lo ven acá. Y el siguiente que estaba dispuesto a pagar P3 menos 2 es este, P3 menos 3 es este, etcétera, hasta llegar a justamente P2 es este. Entonces, él estaba dispuesto a pagar P2 y les cuesta P2 y le cuesta P2, entonces él está contento porque compra, justamente es el último que compra, ¿no?
Entonces él ya no tiene ningún excedente porque él estaba dispuesto a pagar P2 y eso es lo que le cuesta en el mercado. Entonces, pues no tiene ningún excedente, ¿no? Es exactamente lo que estaba dispuesto a pagar. Entonces, esa es la diferencia entre los usuarios que ya consumían a un precio determinado, serían estos. Su excedente del consumidor es este rectángulo que vemos aquí. Y en el caso de los nuevos usuarios, pues depende en dónde se ubiquen respecto a su disponibilidad a pagar, que va a estar entre P3 y P2, ¿no? Si está más cerca de P3, van a estar más cerca del cateto opuesto aquí, y si están más cerca de P2, pues se van a acercar al vértice del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, déjenme mover esto acá. Este azul es el excedente del consumidor para los que, lo voy a dejar afuera mejor. ¿Sí? Entonces es esta superficie que ustedes tienen aquí en amarillo. Esos son el excedente del consumidor para los usuarios anteriores más el excedente del consumidor para los nuevos consumidores, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviéramos que calcular el excedente del consumidor para el caso en donde esté definido un precio, que sería el caso de P3, simplemente es sacar la integral bajo la curva de demanda, en términos generales, desde el origen hasta la cantidad de consumidores al equilibrio del precio que se encuentre. Entonces sería este punto, ¿no? Entonces habría que sacar la integral de esta función desde 0 hasta Q3. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación general porque no necesariamente todas las curvas de demanda son líneas rectas. En el caso específico y el caso particular de que fuera una línea recta, la integral bajo la curva, ¿a qué es igual? Al área bajo la curva. Al área del triángulo, ¿no? El área bajo la curva de una línea recta sería este triángulo y sería la base, que sería Q3, esta sería la base, y la altura sería el precio máximo, que es este punto, menos P3, esa sería la altura. Entre 2, ¿no? Base por altura entre 2. Entonces sería Q3 por P max menos P3 entre 2. Esa sería la ecuación de esta función. El excedente del consumidor en caso de que fuera una línea recta. Ahora, esto de la línea recta es una simplificación. Sí, para que fuera más simple, y ustedes lo han visto en los diferentes lecturas o documentos que le pasé o videos, pues no había ninguna línea recta, ¿no? Todos dibujaban una línea que no era, no sé de qué grado era, pero no era una línea recta, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo hemos todavía simplificado más, es una línea, hemos supuesto que es una línea recta. Entonces, ese es el caso para cuando haya un precio definido. Ahora, si estamos en P2, si hay una variación de precios, una disminución en este caso, va a haber un excedente del consumidor. ¿Y ese a qué sería igual? ¿A qué sería igual? El excedente del consumidor para los que para los que ya compraban del Q3 hacia atrás o ya inclusive entran los del Q2 hacia atrás. No, a ver, vean el equilibrio, o sea, en el equilibrio. ¿Cuántos consumidores hay si estamos al precio P3? Q3. Q3, ¿no? Uh-huh. Esto. Esa es la proyección con respecto a la demanda. Esos son los que van a ver. ¿Por qué? Porque justamente hasta acá está la persona que se encuentra justo en Q3, que está dispuesta a pagar P3. Si ya le aumento un peso, es decir, si le disminuyo un precio, perdón, un peso, entonces va a haber
sí, una unidad, entonces va a haber más consumo. Y si le aumenta una unidad, entonces va a disminuir el consumo, ¿no? Se va a desplazar hacia arriba el precio, P3 más 1 se va a desplazar hacia arriba y la cantidad va a disminuir. Entonces la proyección del precio sobre la curva de demanda lo que nos va a dar el número de consumidores. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo la situación P3 y hago una reducción de precios, ¿qué va a pasar con la demanda? Va a aumentar. Va a aumentar hasta Q2, ¿sí? Entonces en Q2 están incluidos los que antes ya compraban a P3 porque era más caro, ¿no? Que son estos, ¿sí? Y los nuevos que se van a agregar, dependiendo cuál sea su disponibilidad al pago, van a tener mayor o menor excedente de consumidor. Entonces, cuando yo digo que disminuye el precio de P3 a P2, ¿cuántos consumidores hay? Q2. Entonces, ¿cuál es el excedente del consumidor para los Q2 consumidores? Igual el área del triángulo verde, nada más. No, es lo que se ahorran los que ya consumían, otra vez, estos que están en color amarillo porque ellos pagaban P3 y ahora van a pagar P2, van a seguir consumiendo porque el que puede lo más, puede lo menos, ¿no? Si yo podía comprarlo a 100 pesos y ahora me lo ponen a 80, pues yo voy a seguir comprando. Quizá voy a comprar más cantidad, ¿no? Entonces yo voy a seguir comprando y entonces esos 20 pesos de 100 a 80 me los voy a seguir ahorrando. Sí, y ese es el concepto de excedente del consumidor. Esto es para los que ya consumen. Y los nuevos consumidores que antes no consumían, su nivel de felicidad o de excedente del consumidor va a ser más grande en la medida que su disponibilidad a pagar sea más grande. Entonces, los que estaban dispuestos a pagar P3 menos 1 tienen un mayor excedente del consumidor, que es esta proyección de este triángulo. Esto con respecto a los que estaban dispuestos a pagar justo P2 y que están aquí donde está el punto, ¿sí? Y que consumen. Entonces, esos o sea, no tienen cero aquí. Si ustedes ven el área bajo la curva, a ese usuario justamente es cero. ¿Sí? Entonces, otra vez, insisto en la pregunta, ¿cuánto es el excedente del consumidor cuando el precio baja de P3 hacia P2? Sería el área de las dos figuras, el rectángulo y el triángulo. Es correcto. Entonces, es el área de estas dos figuras y por eso están en achurado, ¿no? Entonces, si ven la diferencia, no es lo mismo que me digan, pues es que es todo lo que está arriba del triángulo. No, porque no son las mismas condiciones. Esta es una variación de precios y el otro es un precio determinado. ¿Sí? Entonces, yo lo que les estoy pidiendo analizar es qué pasa si reduzco el precio, qué pasa con las personas. ¿Sí? Entonces, bueno, pues es la suma de estos dos, solo que ya no se calcula tan fácil como esto, ¿no? Por eso se descompone en excedente del consumidor de los que ya consumían más el excedente del consumidor de los nuevos consumidores, cuando hay una variación de precios, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual esta área? Creo que sería Q3 más Q2 ah, por No, ¿por qué más? P3 Q2 menos menos Q2. Q3, ¿no? Es el área de la base. Sería Q3, Q2 menos Q3 ¿Sí? por Bueno, estoy intentando P3, sacarla como si fuera ¿Por? por P3 menos P2 sobre, y todo eso dividido entre 2, Ajá, esa es la primera parte. ¿Ok? Ese es el excedente del consumidor para los nuevos usuarios. Más, más Q3 por P3 menos P2. así es. Entonces es esto, ¿no? Que está aquí achurado. Es la suma del área del rectángulo más la suma del área más el área del triángulo, ¿de acuerdo?
con sus respectivas dimensiones. O lo que es igual también, si ustedes amplían la visión y dicen, a ver, ¿a qué es igual esto? Ah, pues es igual a este triángulo de P max a P2 Q2, ¿lo ven? Menos Sí. ¿no? Menos P max menos P3 Q3 y P max, ¿no? ¿Ya lo ven? Es lo mismo, ¿no? Si yo hago un triángulo, que ya lo tengo aquí, y le quito el área de este otro triángulo hasta P2, ¿no? Y Q2, ¿no es lo mismo? Sí. Y hasta es más fácil, ¿no? Calcularlo. Porque no tienes que hacer tres operaciones, bueno, dos operaciones, nada más es una resta de dos áreas, de dos triángulos base, ¿no? Entonces, así lo podemos ver. Ahora, ¿qué pasa si ahora nosotros disminuimos el precio de P2 hasta P1? ¿Cuál sería ahora el excedente del consumidor? Los dos rectángulos grandes, el chico y los dos triangulitos. No. Dígame las coordenadas y lo voy aquí mostrando. Entonces usted dice que es esto, P3, Q3, ¿sí? O sea, la diferencia P3 menos P1 por Q3, ¿no? Sería esto. Sí, esto es lo Sí, que dice. Más sí, más este, sí, más esos dos. ¿pero por qué? ¿Cuáles Pues se son supone, cuáles son los consumidores que existían a P3? pues se supone que si baja desde P3 y después a P2 se acumulan los que ya tenía, ¿no? Y de No, ahí de no, voy P2, de P3 a P1. por eso, y ya después de P2 va a bajar a P1, pues tiene, no sé. No, se No, yo supone me que entonces olvido, te olvidas de olvídese lo de de arriba P2. y nada más agarras los de abajo, ¿no? El P2 No, a olvídense del P1, P2 porque se van a hacer bolas nada más. Yo no, bajo de P3 a P1. P2, hagan de cuenta que no existe. Es lo mismo, el mismo concepto, una reducción de precios. Nada más les pregunto ahora, ¿cuál sería el excedente del consumidor? Sería de Sería el P1 a área Q2. del ¿De P1 a dónde? A Q2. ¿De P1 a Q2? Ajá. Y luego, Serían los consumidores ya existentes. Y los no, nuevos serían, ¿no? no, porque les estoy diciendo que paso de P3 a P1. Si yo paso de P3, yo no sé de dónde sale Q2, porque si hay P3, pues hay Q3, ¿no? sería P3, P1, Q1, P1 y Q3, P3. Así es. P1, P3, P1, Q1, P1, Q3, P3. ¿Sí? Los antiguos consumidores ahora van a tener un excedente del consumidor más grande, de P3 a P1. O sea, en lugar de bajar 20 pesos, les rebajé 40 pesos, ¿no? Entonces ahora van a estar más contentos, porque en lugar de pagar 100, van a pagar 60. Y por eso esto se hace más grande, pero siguen siendo Q3, ¿no? Estos son los consumidores antiguos, todo esto. Y los nuevos son los que van desde Q3 hasta Q1, ¿no? Y entonces ellos, es el caso del triángulo azul, es este triángulo que en la medida que se vaya cambiando su disponibilidad al pago, va a ser menor, 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 hasta que justo esté el que esté dispuesto a pagar P1, ese es el que está aquí justo en la raya Q1. ¿De acuerdo? Entonces, para sacar el excedente de consumidores, ya sea que lo hagan con el rectángulo
ampliado hasta P1, más el triángulo en color verde ampliado hasta P1, o la diferencia de Pmax P1 Q1 Pmax menos Pmax P3 Q3. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ingeniero. Entonces, ¿qué podemos concluir cuando hacemos una reducción de precio? ¿Qué pasa con el excedente del consumidor? Aumenta. Aumenta. Aumenta, ¿no? Entonces, en la medida que yo aumente más o yo reduzca más el precio, el excedente del consumidor va a ser más grande, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de Así es. acuerdo? Sí. Sí. Pero ¿quién gana más? ¿Los que consumían antes o los que no consumían? Porque este señor, si estaba en P3, ¿por qué no compraba? Este señor que estaba dispuesto a pagar P3 menos 1, ¿por qué no compraba antes que bajara el precio? Porque no, Porque no le alcanzaba. no le alcanzaba el dinero y dice, no estoy dispuesto a gastarme eso para comprar 1 kilo de manzanas, entonces, pues no lo compro, ¿no? Agarré otra cosa, no lo compro. Entonces, cuando baja el precio, entonces ese señor va a estar más contento porque además de que va a pagar menos de lo que esperaba, bueno, además de que va a poder comprar, va a poder pagar menos de lo que esperaba. Entonces, si estaba dispuesto a pagar 99 y paga 80, entonces su excedente del consumidor es 19, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué efecto tenemos cuando reducimos el precio? Es que va a haber nuevos consumidores, que son estos que están aquí en color verde. Van a haber los antiguos más nuevos consumidores que ahora van a poder aprovechar y van a poder consumir. ¿Qué ganan? Pues dependiendo, bueno, primero que consumen y segundo es que van a tener un excedente del consumidor en función de su disponibilidad al pago. La conclusión de esto es que si yo bajo los precios, va a aumentar el excedente del consumidor, pero si yo hago la diferencia entre los que consumían antes y los nuevos que se van a incorporar por la reducción del precio, ¿qué pasa? ¿Quién gana más? Los que ya consumían antes, porque ellos ya estaban dispuestos a pagar un precio alto, pero lo pagaban. Los nuevos, Así pues no les es. alcanzaba, no compraban. Entonces no nos vayamos con la finta que la reducción del precio es nada más para satisfacer o para darle la atención a los que no consumían. Los que más se benefician de esta reducción de precio son los que ya consumían estos y vean de en qué proporciones. Vean el área de la línea de este rectángulo en amarillo respecto con la de verde. O sea, si lo ponemos acá, vean en qué proporción, de qué proporción estamos hablando, ¿no? Entonces, ganan más y ganan más por mucho. ¿Sí? Entonces, ojo, porque eso es fundamental, es muy importante. Reducir los precios, lo único que hacen es beneficiar a los que más tienen respecto a los que menos tienen. ¿Sí? Entonces, con las señales populistas que tenemos de los gobiernos en donde lo que intentan reducir el precio o hacen una política de reducción de precios según para beneficiar a los más pobres, es mentira. Aquí están viendo ustedes que lo que más se benefician son los que tienen mayor disponibilidad a pagar. ¿Sí? Y los nuevos sí se benefician, porque hay una relación entre la disponibilidad a pagar y el nivel de ingreso de las personas, ¿no? Yo no estoy dispuesto a pagar, pues, 5,000 pesos por 1 kilo de manzana, porque, pues, eso es mi salario al mes, ¿no? Pero si ya me cuesta 80 pesos, bueno, pues entonces sí puedo consumir. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Les haría yo dos consultas más. ¿Qué pasaría si el precio lo bajamos hasta casi cero? Muchos van a querer comprar, ¿no? ¿Mande? Pues va a haber gran demanda.
aumentaría la demanda, ¿no? Pero también hay un máximo de demanda. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí nada más para no hablar en esto al aire. Creo que mis líneas están chuecas. Bueno, vamos a suponer que están rectas. Sí, aquí se nota más cuando está más largo. Bueno, vamos a suponer que eso es recto. Entonces estamos a un precio que es muy cercano a cero. Entonces va a haber tal demanda que casi se va a acercar a la demanda máxima, ¿no? ¿Y cuál sería la demanda máxima? Pues vamos a suponer que toda la población pueda comprar 1 kilo de manzanas para tener una idea, ¿no? Ahí está más o menos ese nivel. ¿Y qué pasa con el excedente del consumidor? ¿Disminuye? ¿Disminuye? ¿Por qué? O sea, estamos en P1 y lo bajamos todavía más hasta este nivel. Aumentaría, ¿Aumentaría el excedente del consumidor? sí, Aumentaría, sí, claro. Entonces sería esto ya que vemos aquí, P1, Q1, este rectángulo, ¿no? Pero aumentaría el de los que ya estaban dispuestos a pagar P1, ¿no? Incrementaría todo esto. Y esta partecita serían de los más pobres, ¿no? Los que tenían 10 pesos y están dispuestos a pagar 10 pesos por el kilo de manzanas, ¿no? Entonces ya van a poder comprar y sería su excedente del consumidor. Y si lo comparamos respecto al P máximo, ¿cuál es el excedente del consumidor? Si el precio de referencia sería este que no está aquí marcado, que vamos a ponerle P0, es este. Si fuera el precio P0, algo muy pequeñito, ¿cómo sería el excedente del consumidor? No estamos hablando de una reducción de precios, sino simplemente sabemos que hay un precio máximo y luego hay una política para decir, bueno, pues vamos a poner muy barato el precio de las manzanas y el precio de 10 pesos. ¿Cómo sería el excedente del consumidor? Primero, ¿cuál sería? ¿Cuál sería todo el cálculo, ¿no? Desde el precio máximo hasta el que acaba de terminar. ¿Muy qué? Sería muy grande, ¿no? Todo el triángulo que se forma desde el P máximo hasta el que acaba de terminar. Ok, hasta el P0, ¿no? Sería todo esto que estamos acá, que se vería así, ¿no? Todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida, ¿cuál es la siguiente moraleja de esta historia? En la medida que los precios sean más bajos, pues el excedente del consumidor es más grande, ¿no? ¿Y cuál es el excedente del consumidor máximo posible? Todo el área debajo de la curva de demanda. O bueno, de la línea de demanda. Cuando el área bajo la curva sea máxima, es decir, que el precio sea cero, ¿no? Entonces, si el precio es cero, entonces ahora tendríamos todo este triángulo de Qmax, Pmax, cero. Y en ese momento es máximo. Y esa es la moraleja, ¿no? Si las cosas no costaran, pues todo el mundo podría lograr el máximo de excedente del consumidor posible, ¿sí? Y incluye, pues, los que están dispuestos a pagar más y los que están dispuestos a pagar menos. ¿Cuál es el problema de esto? Dígame, ¿cuál es el problema de que las cosas valgan cero? Pues que nadie las va a querer producir. Exactamente, ¿no? Pues si no voy a ganar nada, pues a ver quién les da el kilo de manzanas gratis, ¿no? Entonces, eso no incentiva la producción, que es la otra parte de la ecuación que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, esto es nada más desde el punto de vista del consumidor. ¿De acuerdo?
Bueno, pues ya creo que hemos visto lo básico del excedente del consumidor. ¿Tienen alguna consulta? ¿Está todo claro? Yo tengo una pregunta, es respecto a uno de los videos, de hecho es el de la oferta contra demanda. Hablaba de que el precio lo fija el mercado, pero que en ciertas ocasiones no es así, que el mercado no fija el precio. ¿Cuáles serían estas situaciones en donde el mercado no fija el precio del producto? Serían estos casos de intervención del Estado, del regulador se llama. Entonces, supongan, y aquí lo tenemos esto más o menos claro, supongan que el precio, que por aquí hay una función de producción que pasa en P3, ¿no? Y ahí está el equilibrio. Eso es lo de la mano invisible, digamos, ¿no? Hay una serie de productores que nadie coordinó y nadie les dijo que fueran a producir manzanas, sino una persona dice, yo sé que si produzco manzanas las voy a poder vender y eso me va a generar un ingreso y lo que yo me gaste en recolectar las manzanas, en cuidar mi árbol y demás, va a ser menos de lo que yo voy a ganar vendiendo esas manzanas. Entonces, pues hay un incentivo para decir, oye, pues esto va a ser negocio, entonces me conviene llevar al mercado mis manzanas, ¿no? Entonces, bueno, algo sucede y todo el mundo, pues, hay un nivel de producción que pasa justamente aquí y coincide con P3, ¿sale? Entonces, si eso fuera un mercado, primera situación, la estructura del mercado, si fuera un mercado donde no hay distorsiones, es decir, que todo el mundo puede ir libremente a vender sus manzanas, que todos tienen los mismos costos de producción para llevar sus manzanas al mercado, y hay un número suficiente de oferentes de manzanas, entonces vamos a quedarnos aquí en bueno, esta es ficticia, una curva de oferta que pasa y justamente aquí en P3, Q3 es el equilibrio, ¿de acuerdo? Si todo funcionara perfectamente, ahí deberíamos de estar y eso debería ser la maravilla. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Primero, que hay algunos que se dedican simplemente a comprarle a los productores de manzanas, acumulan toda esa información, digo, ese producto lo llevan a la central de abastos y le dicen al productor, sí te compro toda tu producción, pero a 3 pesos, si quieres, pero te la compro todo y voy a tu casa y te la llevo y voy a comprarte todo, pero a 3 pesos, no a 10 como tú la quieres vender. ¿Sí? Entonces, acapara y ya tiene un cierto poder para definir los precios. Y entonces hay estructuras que se llaman desde oligopolio, donde hay suficientes competidores que no distorsionan el precio, hasta el monopolio, en donde hay una sola persona que acapara toda la producción y se la lleva a la central de abastos y es el que fija el precio. Ese es cuando modifican la estructura del mercado. La otra es una regulación en este caso del gobierno, que sería el que regula los mercados, o a lo mejor la Secretaría de Agricultura, para llamarla de otra manera, que dice, aquí hay un precio de garantía y todas las manzanas se van a vender a 15 pesos. Y el que no venda a 15 pesos, entonces le voy a poner una multa o lo voy a castigar. Y en ese caso, puede ser que los 15 pesos no sea lo que está aquí en P3, sino lo que está aquí en P2. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo es modificar los precios, distorsionarlos para que haya mayor demanda y haya más gente que pueda comprar ese kilo de manzanas. Eso sucede por el lado bueno y por el lado malo, ¿no? Entonces, son las dos razones. Y bueno, ahí hay otras, por ejemplo, el tema de los productores, las manzanas o los árboles o la productividad de cada árbol no es la misma en cada zona. Hay unas zonas en donde hay mejores condiciones y se dan muchas más manzanas que en otras, ¿no? Y en otras son de más dulces y en otras son de más grandes y en otras son más sabrosas, en fin, lo que ustedes me digan. Entonces, eso hace también que se distorsionen los precios. Entonces, el hecho de decir de que
Esto que les estoy contando acá simplemente es un marco de referencia, eso no existe, porque hay tantas distorsiones que es difícil de controlar. Sí, pero hay ciertos productos y ciertos servicios, que es lo que vamos a ver, los servicios públicos o los bienes públicos, en los cuales sí conviene tener un control, porque si no se distorsionan los precios. Y hay otros que son los llamados bienes de mercado, en donde se procura que esto que les estoy contando, bueno, todavía no les he contado la película completa, solamente desde el lado de la demanda, y en cuanto a la relación oferta-demanda sucede. Pero tengámoslo claro, no es que sea así de mecánico. Esto es simplemente para entender la lógica de funcionamiento de los mercados. Eso no existe, lo que estamos viendo aquí no existe. No existe en la práctica, pues. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Algo más? Bueno, entonces si no hay más consultas, vamos a ver ahora, aquí lo que hicimos, fijamos una recta, que es la demanda, y fuimos cambiando los precios y las cantidades y vimos lo que sucedía con el excedente del consumidor. Sin embargo, ahora vamos a cambiar o dar otro grado de libertad y vamos a permitir que esta línea se mueva, ¿sí? Hoy esta línea, así nada más grosso modo, podríamos decir que más o menos tiene una pendiente de 1 o 45 grados, ¿no? Entonces significa que si yo disminuyo el precio en una cierta proporción, pues más o menos en esa proporción se va a disminuir la cantidad, ¿verdad? Eso es lo que determina la pendiente de esta recta. Pero ¿qué pasa si yo esta pendiente la modifico? Como lo que tengo aquí. Ustedes teníamos la azul y ahora vamos a permitir que esta se pueda modificar, se haga más con mayor pendiente o que también pueda ser con menor pendiente. ¿Sí? Entonces, esto nos va a dar una familia de curvas que la vamos a poder asociar también a los tipos de bienes que existen en el mercado. ¿Qué pasa cuando estas rectas, por ejemplo la azul, qué pasa si el mismo caso de los precios lo cambiamos y ahora es la verde? ¿Qué efecto tiene respecto al excedente del consumidor? Disminuye, ¿no? Disminuye, pero para los nuevos usuarios, ¿no? ¿Sí? Entonces, una variación de precios grande no tiene un efecto grande sobre la variación del nuevo número de usuarios que se va a venir o que va a poder consumir, ¿no? ¿Sí? Eso hay que mantenerlo en mente. Una disminución de precios no va a impactar de la misma manera. Si ustedes ven si vemos la línea verde, antes estaba acá en la esquina de Q2 y ahora no llega a Q2, está antes. Entonces va a haber menos consumidores, a pesar de que yo bajé el mismo precio, ¿no? Respecto al azul. Entonces aquí, si yo comparo el azul con el verde, va a haber menos consumidores, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida que esto se va haciendo vertical, hay un efecto cada vez menor sobre el número de usuarios que va a venir a consumir. ¿Estamos de acuerdo? Y por el lado contrario, si esta curva no fuera, si esta recta tuviera poca pendiente, ¿qué es lo que pasaría? Aumentan los consumidores. Que una variación de precios va a hacer que haya más consumidores respecto a la variación de precios. Hay que hacer referencia siempre a la variación de precios, ¿de acuerdo? No nada más es que no va a haber más consumidores. El efecto de una reducción de precios va a tener un efecto más importante respecto a la cantidad de consumidores. Entonces, si yo bajo la misma cantidad de P3 a P2, 20 pesos en nuestro ejemplo, resulta que voy a tener más de Q2 consumidores. Y en la medida que esto sea más horizontal, pues el efecto va a ser mucho más grande. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con las elasticidades de las demandas, que bueno, lo veremos en otra sesión. Por lo mientras, quiero señalar
que la pendiente de cada una de estas curvas está determinada por el tipo de bien que estemos analizando. Entonces, para el miércoles les voy a encargar como actividad que me encuentren qué tipos de bienes, bienes para no enredarla más, qué tipo de bienes tenemos y cómo es su curva, la van a comparar acá, cómo es su curva de demanda. Y tenemos para decir 3 grandes grupos, porque ustedes van a encontrar mucho más. El primer bien y el único del que les he hablado es el bien de mercado, pero también tenemos bienes de lujo y también tenemos bienes insustituibles, ¿sí? Y tenemos otros tipos de bienes. Entonces, la tarea para el miércoles es que ustedes determinen cuántos tipos de bienes hay y aquí le pongan la curva que le corresponde. ¿Sí? ¿Está claro el ejercicio? Sí, ingeniero, está claro. Entonces, miren, lo voy a poner aquí simplemente para que les quede claro. Este es el límite, esta es una curva de demanda, es una línea horizontal y también puede ser una línea vertical, ¿no? Entonces, esta familia de curvas va a variar desde el horizontal hasta la vertical y eso es lo que nos va a definir, o más bien el tipo de bien va a definir qué tipo de curva es la que mejor lo representa. Y entonces en la definición de cada uno de los bienes, ustedes van a saber que es un bien al cual su consumo no varía si aumenta el precio, o un bien cuyo precio no varía aunque varíe la cantidad de consumidores. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues van a identificar aquí con estas flechas, pues con estas pendientes, cuál es la curva de demanda de un bien de tipo A, cuál es la curva para un tipo B y cuál es una curva de tipo C. Y van a incluir un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, a esta laminita, ahí tómenle fotos si quieren, le van a poner aquí un cuadrito y le van a decir esta línea verde, ¿qué bien es? Esta línea gris, ¿qué bien es? Y estos 3, ¿qué bienes son? ¿No? Si fuera el caso. Entonces aquí van a escribir y van a poner un ejemplo. Entonces su tarea se resume a poner esta figurita, ponerle un número para poderlos identificar. 1, 2, 3, 4 son 5 líneas, 5 curvas. Entonces le van a poner curva tipo 1, 2, 3, 4, 5. Tipo de bien, le van a poner el nombre del bien, como se llame, y le van a poner ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda Sí, claro ingeniero. lo que Sí. tienen que hacer? ¿Y Bueno, eso dudas sobre esto. dónde se encontraría más o menos ese tipo de información? Pues cualquier libro de economía, ustedes tienen ahí los libros de economía, ¿no? Ustedes revisen curva de demanda o tipos de bienes. Eso lo pueden buscar ahí va a venir la definición y seguramente que estas curvas pues vendrán ahí en alguna de las cosas que ustedes investiguen, o sea, claramente. Y si no, pues ustedes van a ver tipos de bienes, busquen tipos de bienes, funciones de demanda, y ahí les va a decir cuántos tipos de bienes existen. Bueno, depende de dónde busquen. Normalmente eso también es importante. Si ustedes colocan una búsqueda en el Google, los primeros resultados que les van a salir normalmente no tienen que ver con lo que están buscando, porque es la gente que paga por tener publicidad y entonces se agarran de cualquier palabra y ya le están dando cosas para que ustedes consuman, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, después del primer grupo ya viene la información que realmente vale la pena, aunque también hay gente que pues dice que sabe y se pone a publicar cualquier cosa, entonces dice, pues yo lo leí de fulano de tal. Entonces, chequen, pues que sea una fuente confiable, ¿no? Porque pues también aquí seguramente que le dirán totalmente lo contrario de lo que es. Ese es el peligro de buscar las cosas en internet.
¿Algo más de consulta? Bueno, pues si no hay más consultas, en la próxima clase del miércoles vamos a ver el caso del productor. Entonces vamos a hacer lo mismo, precio, cantidad, y ahora vamos a ver el caso de la producción de la producción de 1 litro de leche. Y ahora vamos a ver cuál es la relación entre el precio y la cantidad, ahí debe decir producida, no consumida, y qué es lo que se necesita para producir 1 litro de leche en este caso. ¿Sale? Y entonces, bueno, vamos a construir a partir de estas consideraciones, pues una curva de producción ahora, o de oferta, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. De acuerdo. Bueno, pues esto listo. Con eso tenemos por hoy. ¿Algún tema más que no les deje dormir? Ya cambié las fechas de entrega de las cosas, sobre todo lo que generó una distorsión que fue la base de datos, ¿no? Entonces ya las moví unos días. Todas estas semanas de entregas y ahí se ponen al día. Yo también he estado revisando las lecturas, también allá les mandé, no sé si ya terminé de revisar todas, pero ahí ya tienen las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Les digo qué pueden mejorar, ¿no? Les pongo una nota que pues corresponde a una evaluación general de lo que hicieron, y les pongo ahí una recomendación que tienen que mejorar. Ya es decisión de ustedes si lo mejoran en la tarea, pero ya se la quedan ustedes, o en la siguiente, pues toman nota de eso y mejoran la siguiente. Eso ya cada uno que lo decida, ¿no? Pero si les menciono que hay algo que mejorar, lo conveniente es que lo mejoren. Si no, pues estaríamos estancados siempre cometiendo los mismos errores. ¿Sale? Sí, ingeniero. Bueno, listo pues. Entonces, nos vemos el miércoles. Ya les mando el link. Sale, hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos. El miércoles.